En esta lección vamos a ver la influencia de la cadera sobre la espalda baja. Entonces hemos visto la articulación de la cadera, hemos visto los músculos que influyen sobre los movimientos de la cadera o que mueven la cadera, y ahora vamos a ver cómo todo esto incide en nuestra espalda baja. Entonces, la cadera es donde empieza el movimiento de flexión hacia adelante. Primero ejecutamos la postura, el movimiento desde la articulación de la cadera y continuamos el movimiento con la columna. Por lo tanto, necesitamos un rango de movimiento bastante amplio para poder realizar las posturas de flexión hacia adelante que nos pide el yoga. ¿Vale? Entonces, esto depende de dos factores. El rango de movimiento de nuestra cadera depende de la movilidad o de la elasticidad de nuestros músculos isquiotibiales, sobre todo, y también de nuestra concienciación corporal, porque si no sabemos que tenemos que realizar una flexión hacia adelante desde la articulación de la cadera, instintivamente nos plegaremos desde la espalda. Y esto es algo que he observado que muchos practicantes de yoga hacen en clase. Entonces, en las formaciones que imparto de forma presencial, de hecho, el feedback que me han dado alumnos después de haberle explicado cómo ubicar la articulación de su cadera para realizar una flexión hacia adelante ha sido sorprendente. Una chica en concreto, me acuerdo, me contó que había escuchado muchísimas veces la directriz verbal de flexiónate hacia adelante desde la cadera, pero en realidad no la había entendido hasta que le expliqué exactamente dónde estaba la articulación de su cadera, ¿vale? Te lo explico porque es un recurso más que puedes utilizar en tu clase para ayudar a tus alumnos a coordinar mejor el movimiento. Es decir, el rango de movimiento en flexión hacia adelante depende de la flexibilidad de los isquiotibiales, pero también de la coordinación del movimiento. Puede que los isquiotibiales te permitan realizar la postura, pero tu falta de coordinación o de entender la postura hace sí que te organizas de otra manera para entrar en la postura. Entonces, hay que tener en cuenta que al vivir una vida sedentaria, la mayoría de personas que vienen a yoga no tienen la gran flexibilidad necesaria para realizar muchas de las posturas de yoga. Es decir, inclinarse hacia adelante y pegar el pecho a las piernas es algo que uno consigue tras muchísimos años de práctica, y eso se debe a que no tenemos flexibilidad muscular en la articulación de la cadera, en parte por nuestros hábitos cotidianos, ¿vale? Entonces tenemos que buscar una manera de poco a poco conseguir más flexibilidad en los músculos que controlan la articulación. Cuando no organizamos bien el movimiento o cuando no tenemos la flexibilidad adecuada, pues lo que hacemos es realizar el movimiento desde la espalda. Nuestra columna compensa la falta de flexibilidad de la cadera y nos encogemos como un higo al intentar entrar en la versión final de la postura, ¿no? He escogido esta foto justamente porque si observas la pelvis de esta yogini parece casi que está en retroversión, casi como si el bol que es la pelvis está volcado hacia atrás en vez de hacia adelante, en una correcta flexión de la cadera, ¿vale? Y por lo tanto su espalda está compensando esta falta de movimiento en la cadera y empieza un poquito a tener forma de higo ella también en la postura. Lo queremos evitar a toda costa. Entonces, aquí en esta versión de Uttanasana puedes ver que la yogi tiene muchísima flexibilidad en sus isquiotibiales, lo cual le permite entrar en una flexión hacia adelante en el que realmente el tronco se toca con las piernas, ¿vale? Como hemos estudiado la articulación de la cadera y los músculos que influyen sobre ella, sabemos que principalmente los isquiotibiales son los que necesitan ser suficientemente elásticos para permitir este grado de flexión, ¿ok? Entonces,
por un lado tenemos que trabajar la flexibilidad de los isquiotibiales y por otro lado la coordinación del movimiento para asegurar siempre que entramos en una postura de flexión que iniciamos el movimiento desde la articulación de la cadera. Entonces, cuando la cadera gana en flexibilidad, nuestra espalda nos lo agradece porque dejamos de compensar la falta de flexibilidad de la cadera con la espalda. Entonces, ¿cómo logramos flexibilidad en la cadera en yoga? Bueno, lo primero es paciencia, pero esto ya lo sabes. Pero segundo, incidiendo mucho en las posturas de pie. En las posturas de pie la pelvis está libre, por lo tanto la podemos mantener en una posición neutra, ¿vale? Entonces, cuando la pelvis se mantiene en una posición neutra, cualquier movimiento que hagamos con las piernas tienen un efecto más específico sobre los músculos alrededor de la cadera. ¿Ok? Esto espero tenga sentido. Cuando la pelvis no está en una posición neutra, entonces ya no estamos tanto actuando sobre la cadera como en la espalda baja. ¿Ok? Entonces, posturas de pie permiten mantener la pelvis neutra y después además son posturas en las que las diferentes posiciones en las que colocamos las piernas trabajan la flexibilidad de todos los músculos que actúan sobre la cadera, es decir, trabajamos los músculos flexores de la cadera, músculos extensores de la cadera, abductores y aductores en todo el rango de movimiento. Entonces, posturas de pie variadas para aumentar el rango de movimiento de las caderas. Entonces, cuando nos vamos a las posturas en el suelo, si tenemos poca flexibilidad en las caderas, pues lo que compensa esta falta de flexibilidad muscular es nuestra espalda baja. Es por eso que queremos utilizar soportes, porque los soportes nos ayudan a mantener una pelvis en estado neutro, ¿vale? Entonces la pelvis en estado neutro nos permite realizar los movimientos desde las caderas en vez que desde la espalda baja. Entonces aquí te doy una sugerencia para un ejercicio que se hace muy rápido. Quiero que realices una flexión hacia adelante, Uttanasana, desde Tadasana, ¿vale? Desde de pie, que te inclines hacia adelante. Entonces, ya te he enseñado cómo hacerlo de forma correcta. Ahora quiero que lo hagas de forma incorrecta para observar cómo se siente en tu cuerpo. Entonces, desde Tadasana, ponte las manos en las ingles e intenta mantener tus caderas en esta extensión neutra, es decir, no quieres cerrar la articulación de la cadera, quieres realizar el movimiento sin flexionar la cadera, ¿vale? Entonces, pruébalo. Verás que al ejecutar el movimiento lo harás desde la cintura, ¿vale? Desde las lumbares y que es una sensación bastante desagradable en tu espalda. Si no estás seguro, puedes compararlo con la ejecución correcta de la postura. Haces las dos versiones para realmente enfocarte en cómo te sientes en tu cuerpo, qué mensajes te manda el cuerpo. Entonces, esta manera de enseñar a mí me gusta mucho. Yo con mis alumnos a menudo les pido que hagan una postura de forma correcta e incorrecta para que se tomen conciencia de los mensajes de su cuerpo. Muchas veces, realizando este ejercicio, el feedback que he recibido es que, claro, el alumno no sabía ejecutar la postura correctamente. Entonces, cuando se flexionaba desde la cintura, pensaba que de esta tirantez, esas sensaciones incómodas en su espalda, eran buenas porque significaba que estaba liberando algo, ¿vale? Cuando al realizar la postura de forma correcta se dio cuenta que, wow, ay, sí, me siento mucho más flexible, si la cadera es más libre, si la postura es más gustosa, ¿vale? Entonces, por eso te animo a que pruebes este ejercicio primero por tu cuenta y luego que lo pruebes con tus alumnos también. Es un recurso didáctico para que ellos entiendan el cómo y el porqué de realizar una postura de forma correcta. Y me encantaría saber
cómo has percibido este ejercicio en tu cuerpo y también cuáles otros recursos utilizas tú para enseñar las posturas de flexión hacia adelante a tus alumnos. Seguro que entre todos tenemos un montón de recursos didácticos que podemos compartir. Entonces aquí te dejo unas pautas sobre cómo trabajar con alumnos de yoga que tienen problemas de espalda. Entonces, la primera cosa es siempre priorizar los movimientos de la cadera en vez de compensarlo con la espalda. Y esto lo podemos conseguir siempre enfatizando en que la columna se tiene que mantener bien larga, ¿vale? Entonces, esto es algo que diferencia el yoga de muchísimas otras disciplinas, el hecho de poder mantener la espalda larga y crear espacio entre los discos vertebrales. Entonces, repito, posturas de pie, posturas de pie, posturas de pie. Me encantan porque realmente permiten fortalecer los músculos de la pierna y al mismo tiempo conseguir más flexibilidad en la articulación de la cadera. Como he dicho antes, el hecho de mantener la pelvis neutra permite flexibilizar la cadera de forma más correcta, específica, y por esto creo que cuando hay personas que sufren dolor de espalda, incidir en posturas de pie quita estrés en su espalda y ayuda a trabajar la parte del cuerpo, las caderas, que pueden disminuir sus problemas de espalda. Después podemos fortalecer la espalda realizando movimientos de extensión leves, como por ejemplo Bhujangasana, la postura de la cobra, Shalabhasana. Estas son posturas en las que tenemos que extender la columna y gracias a este movimiento de extensión de la columna fortalecemos los músculos que se encargan de mantenernos erguidos, ¿vale? Otra postura que me gusta mucho para fortalecer la espalda es el Guerrero 3, porque trabajamos toda la cadena posterior, es decir, trabajamos los músculos isquiotibiales, los glúteos y los extensores de la columna, todos los músculos que se encargan de mantenernos erguidos, les damos más tono. Entonces, por último, recordarte una vez más de utilizar soportes con aquellos alumnos que tienen poca flexibilidad en su cadera. Los soportes nos ayudan a mantener la pelvis neutra cuando estamos en el suelo y por lo tanto a largo plazo ayudan a flexibilizar la cadera y a cuidar la espalda. Y una recomendación más que es: en vez de intentar flexibilizar los isquiotibiales sentados en el suelo, que es muy duro para personas con poca flexibilidad, lo que podemos hacer es realizar estiramientos de isquiotibiales tumbados boca arriba. De esta manera la espalda está en posición neutra, no corremos el peligro de cargar demasiado peso o fuerza sobre la espalda baja y podemos concentrar nuestro enfoque sobre realmente flexibilizar los músculos isquiotibiales. Entonces, para concluir esa presentación, me encantaría que diseñaras una práctica de yoga pensada para personas que tienen poca flexibilidad en la cadera y por lo tanto que diseñaras una práctica para ayudarles a conseguir más flexibilidad en la cadera, es decir, aumentar el rango de movimiento de la articulación, manteniendo la columna en un estado neutro, sin cargar la espalda. Esta práctica te servirá no solo para personas poco flexibles, sino que para personas que padecen molestias de espalda, porque centramos la práctica en la cadera, que es realmente cómo podemos aliviar muchos problemas de espalda. Entonces, espero tus aportaciones en los comentarios. Y por último te dejo aquí unas preguntitas de repaso. Prefiero que dediques tu tiempo para esta lección a desarrollar una buena práctica centrada en las caderas.